Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias, en primer lugar, por tan linda presentación. La verdad es que es una alegría para mí, como autora de este libro, poder estar compartiendo con ustedes en este día y en torno a estas actividades tan importantes que están desarrollando dentro de la Facultad de Ciencias. Bueno, me voy a presentar. Yo soy maestra, soy de Canelones, me llamo Tania Belén Fernández. Y bueno, vengo trabajando en un proyecto de aula, un aula especial también porque es un aula multigrado de una escuela rural, la escuela rural número 32, Francisco del Piano, que está ubicada en la zona de Progreso, Canelones. Este proyecto de aula nació justamente en base a preguntas, que tiene mucho que ver con la tarea que desempeñan acá, con preguntarse, con dudar, con buscar las curiosidades que hay en nuestro entorno. Y además surgió un poco con el desafío que me pusieron mis alumnos y mis alumnas, de poder enriquecer una lista de personalidades uruguayas en la cual no había mujeres, y las que se venían a nuestra mente no eran mujeres de la ciencia, de las STEM, de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. No habían, queríamos enriquecerla y comenzó un camino maravilloso. Un camino que comenzó siendo en mujeres en general, empezamos abordándolas, buscando, rastreando nombres. Nos pasó un poco lo que mencionaban anteriormente, de que conllevó un trabajo, ¿no? Estaban ahí, las mujeres están acá, pero no las encontrábamos tan fácil, no teníamos información, no sabíamos dónde estaban, quiénes eran. Entonces, este trabajo fue de a poquito cobrando un gran sentido, sobre todo en el año 2019, cuando este proyecto de aula empezó a conocer a sus protagonistas. Me acuerdo que bueno, fue una mañana que llegó la primera protagonista, que fue Betina Tassino, quien luego va a contar esa experiencia, pero sin duda la parte vincular, la parte presencial, el que los niños, las niñas, la comunidad de la escuela, yo como docente pueda ver a esa mujer real, a esa científica, nos dio como una perspectiva de que es posible hacer ciencia en nuestro país, de que se está haciendo, de que hay un amplio abanico dentro de las ciencias también. Así que fue como una invitación a seguir creciendo dentro de ese proyecto de aula. La verdad es que fue reconocido de una forma muy positiva dentro de primaria, dentro de mis compañeras de trabajo, de la comunidad y dentro de las protagonistas de las STEM. Fue así que en el año 2020 decidimos presentarlo, me animaron ellas a presentarlo a los fondos concursables del MEC y transformar este proyecto de aula en un proyecto editorial. Así que un gran desafío me esperó y creo que el libro cumple un poco con esto del trabajo en equipo, que refleja, y me parece importante reflejar y destacar en este día, ¿no? Para que haya un cambio significativo en lo que es las oportunidades para más niñas y para más mujeres en ciencia, creo que cada uno y cada una de nosotras tenemos que entender como propia la problemática. El libro nació de un proyecto educativo que alentó, por ejemplo, un estudiante de la Facultad de Ciencias que fue quien me dijo, mirá, conozco a una científica que te puede interesar para trabajar. ¿Podés trabajar esta temática? Sí. ¿Podés llevar este libro al aula? Después, por la respuesta de la comunidad, el interés de los niños, el interés de las protagonistas, el interés también de los fondos concursables del MEC. Es decir,
para que realmente se den cambios tenemos que comprometernos todos y todas, y además del compromiso, de la voluntad de hacerlo, también está que existan fondos, que existan planes, ¿no?, reales, como por ejemplo el curso que van a llevar adelante, las muestras que están haciendo sobre mujeres que existen. Es como un trabajo en colectivo, que eso me parece muy importante destacar. Yo lo viví con el libro, con todo el proyecto, esta parte de difusión también, ver el interés de los distintos centros, de los distintos lugares. Y creo que todo tiene que ser así, ¿no? El futuro que tenemos que construir es en base al trabajo en equipo. Por eso para mí es bien importante estar hoy con protagonistas del libro al lado mío, pero también protagonistas que están allí, que vinieron, que se hicieron un tiempo para escuchar esta presentación, para acompañarnos y que valoro muchísimo. También junto a Nicolás Fernández, estudiante de la Facultad de Ciencias, que fue quien animó este construir. Y bueno, creo que es eso, ¿no? Un trabajo en colectivo que nos espera. Y bueno, desde mi lugar, aportar en la creación de este libro. Más allá del agradecimiento que siempre hago a las instituciones que avalaron, que en este caso fue la Facultad de Ciencias quien nos abrió sus puertas desde antes que sea un libro, para venir a conocer la institución, para venir a conocer los laboratorios con mis alumnos y mis alumnas, pero además avaló la producción de este libro. A la institución también, al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, al Departamento para la Educación Rural DER, a CEIP, a ANEP, a la Inspección de Canelones, a Plan Ceibal, Aprender Todos, todas estas instituciones que han animado la creación del libro. Y, por supuesto, a quienes nos están acompañando hoy acá y también a través de la transmisión. Luego voy a detallar algunas cuestiones del libro, de cómo fue el proceso de creación del libro y quiénes son ellas. Pero antes voy a pasar la palabra a la doctora Bettina Tassino, asesora científica del libro, protagonista y la verdad que una mujer que me ha inspirado muchísimo. Muchas gracias, Tania. Mi nombre es Bettina Tassino, soy docente de la Facultad de Ciencias y esta aventura para mí empezó un día de julio de 2019, como contaba Tania recién, en que recibí un mail suyo junto con un video en el que niños y niñas entre 4 y 8 años pasaban delante de una cámara y me hacían preguntas. Me hacían preguntas como, ¿usted usa maletín en su trabajo? ¿Qué ciencias estudia? Y me invitaban a que respondiera a esas preguntas a través de otro video. Y realmente me generó muchísima curiosidad conocer a esta maestra y conocer a esos niños y niñas. Entonces le pedí a Tania si podía ir a visitarlos. Y allá me fui a una escuela rural cerquita de Montevideo, en Progreso, pero con unas condiciones muy particulares de ser una escuela rural. Y yo había ido a muchas escuelas, he ido a muchas escuelas, a muchos liceos, a conversar, a dar charlas, pero esto era otra cosa. Primero porque en ese salón de clase había niños y niñas entre 4 años y 8, de preescolar, primero, segundo y tercer año. Y eso me imaginé que ya a mí me generó un desafío de qué contarles a niños de edades tan diversas de cuáles eran sus intereses. Y me imagino que eso para Tania era un desafío cotidiano, ¿no? De cómo capturar el interés y la atención de niños de tan diversas edades. Y lo primero que dijeron es, está viva, ¿no? Eso fue lo primero que le llamó la atención, porque venían de trabajar con Juana de Ibarburú y yo estaba ahí y era de verdad. Y bueno, y eso generó una cosa que era todos subidos encima. Por suerte no había pandemia, nos podíamos abrazar y era una emoción compartida de ellos y también mía de estar ahí. Y no eran solo esas preguntas que me habían hecho por el video, tenían muchísimas preguntas más, pero además tenían muchas cosas para mostrarme de lo que habían trabajado, de lo que habían hecho,
de cómo les habían surgido muchísimas preguntas a partir de ese trabajo en el que yo estaba, les confieso que me sentí como una rockstar, porque estaba en una cartelera, mi foto, que decía personaje del mes, todo lleno de estrellitas alrededor. Fue una cosa realmente maravillosa y ahí empieza este vínculo con Tania y con la comunidad educativa de esa escuela rural. Me estaba yendo de la escuela, pero así, en esos días de que la sonrisa no te entra en la cara de la felicidad, y se me ocurre que los chiquilines tienen que venir a conocer la facultad. Y eso también, esa invitación implicó para Tania y para la comunidad de la escuela un gran desafío de conseguir los permisos, de venir a facultad. Bueno, y allá vinieron. Y también fue una cosa maravillosa, y yo creo que esos dos momentos marcan el 2019, ¿no? Marcan por lo menos mi 2019 como el punto alto de este vínculo que sigue hasta el día de hoy y que en este libro entonces en el que empezamos a trabajar para tratar justamente de hacer conocer esta propuesta, hacer conocer este proyecto, que no quedara dentro de las 4 paredes de la Escuela Rural 32. Y este libro creo que condensa el proyecto y la experiencia que generó Tania en el aula, pero también excede a ese proyecto, ¿sí? Porque a partir de ahora, a partir de este libro, maestras, niños, niñas, familias, se van a apropiar de lo que ocurre en ese libro, de las propuestas de ese libro, de las historias que se cuentan en ese libro, y tendrá su propio vuelo, ¿no? Ese libro. Entonces, el libro cierra, pero también abre otro momento distinto. Conocer a nuestras científicas de alguna manera es inspirar a nuestras niñas, ¿sí? Decirles que la ciencia es una actividad en la que se pueden proyectar, es una actividad en la que pueden planificar su futuro, que es para ellas, ¿sí? Y esto, por eso me parecía súper importante que este libro fuera presentado en Facultad de Ciencias y en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, porque de alguna manera conjuga el reconocimiento y la visibilidad a las mujeres y a las niñas, pero también las muestra con su lado más humano, en el sentido de que muestra sus trayectos diversos, todas sus incertidumbres en ese camino, las dificultades con las que nos hemos enfrentado las mujeres científicas, y nos muestra en nuestra cotidianeidad, de alguna manera, sin ese halo de sabiduría y de supergenios inteligentes, ¿no? Sino que nos muestra en esa cotidianeidad, que obviamente es algo que buscado por Tania para que las niñas puedan identificarse con las mujeres que estamos en ese libro y puedan entender que eso, como me vieron a mí, dijeron, está viva, ¿no? O se pinta las uñas, decían, ¿no? Esos comentarios de, bueno, eso de que es como cualquier otro, es muy importante. Entonces, este libro, creo que hay otro tema que es muy importante, que es que surge a partir del ámbito educativo, ¿sí? Y la educación, y muestra la importancia de la educación en los procesos de cambio, ¿no? Nos muestra, en definitiva, a la comunidad académica la importancia de estar cerca del ámbito educativo, la importancia de estar cerca de los niños, de las niñas, de las maestras, ¿sí? Tenemos mucho para decir y mucho para aportar en ese proceso, ¿sí? Y esta invitación, entonces, de Tania a participar en este libro, yo la siento como un enorme privilegio, ¿sí? Un privilegio que me ha permitido no solo estar en un libro, ¿no? Pero sino participar, ¿oh? La magia de las palabras, sino también participar de un proceso en el que he aprendido muchísimo de Tania, he aprendido muchísimo del proceso editorial también, del trabajo en equipo, con un equipo integrado por
por Anita Eisenberg, Vanessa Marelle, Marcelo Casacuberta, Alejandro Sequeira, Nicolás Fernández, y que ha sido un proceso lindísimo. Entonces, bueno, como dicen los chiquilines, este libro es todo lo que está bien, y nos ha permitido un intercambio riquísimo, además, entre mujeres científicas que no nos conocíamos, que ahora hace un ratito Natalia me decía, te conocía de una caricatura y de una foto, y eso también implica un enorme desafío que nos llama a profundizar también los vínculos entre nosotras. Así que la verdad que ha sido un placer esta participación, ha sido es un privilegio porque creo que todavía tenemos camino para recorrer. Bueno, muchas gracias. Como dijo Bettina, en realidad fue esta parte de construcción entre mujeres, de ponernos en diálogo, mujeres de la educación, maestras. Hoy temprano tuvimos un encuentro con docentes que están trabajando también estas temáticas y qué importante es escucharnos entre nosotras también, ¿no? En esta construcción. No sé si te parece, Ana, para poder conversar un poquito, contarnos de cómo fue cómo lo viviste como protagonista, esta construcción del libro, el intercambio que tuvimos. No sé si te animas a contarnos eso. Sí. Yo estoy re contenta hoy de estar con Bettina aquí como locatarias en nuestra Facultad de Ciencias para presentar el libro. Yo me incorporé al proyecto bastante más tarde que Bettina. Ya estábamos en plena pandemia y recibo un correo de una maestra rural que me dice que tiene financiado un proyecto para llevar adelante un libro sobre uruguayas, mujeres científicas. Después hablamos por teléfono, me contó Tania más en detalle de qué se trataba. Me pareció una idea fantástica, me sumé enseguida, encantada de participar, porque me pareció un instrumento muy útil para algo que estoy convencida que debemos hacer, y es derribar esos estereotipos de género en las profesiones, en todas las profesiones, y hacer ciencia es una más, es una de ellas. Como le decía a Tania, y creo que lo puso en el libro, la ciencia no tiene sexo, no tiene género. Tanto un hombre como una mujer pueden llevar adelante investigación en todas las áreas del conocimiento, incluso en las ciencias duras, como las llamamos, las STEM. Y es cierto que en STEM las mujeres estamos subrepresentadas. No solo acá en Uruguay, pasa en la mayoría de los países del mundo. Y bueno, es necesario seguir trabajando para derribar esa imagen de científico como alguien, primero, un hombre, siempre que pensamos en científico pensamos en un hombre. Segundo, pensamos en una persona no sociable, alguien que está aislado en su mundo paralelo, envuelto en ecuaciones, en resolver sistemas, en experimentos locos. Y tercero, también, desde aquí imaginamos que no se puede, que ciencia se hace en países del primer mundo. En Uruguay no se puede hacer ciencia también. Y no es así. Tenemos que trabajar para decir sí, las chicas en STEM también pueden trabajar, y sí, también se puede hacer desde Uruguay. Entonces, para derribar esos estereotipos que tenemos que trabajar, como dijo la decana, desde etapas iniciales de la educación, en el entorno familiar, en el entorno escolar. Entonces, esta propuesta de Tania me traía algo para trabajar justo a nivel escolar, en contar la historia de distintas mujeres científicas uruguayas de hoy. Y mujeres, como van a ver, de distintas edades, de distintos orígenes, de distintas disciplinas de trabajo. Yo, por ejemplo, que soy la más vieja de las 12, les cuento, yo vengo de Tacuarembó a Montevideo a estudiar química. En ese momento no existía esta Facultad de Ciencias. Tampoco existía la posibilidad de hacer un doctorado en química por tesis. Yo lo hice en el exterior. Y mi trayectoria, diferente a la que tuvo Florencia, por ejemplo, que está por acá, joven, trabajando en Facultad de Ingeniería, terminando su PhD aquí en Facultad de Ciencias en Física,
y bueno, todas tuvimos trayectorias diferentes, como dice Bettina, no fue lo mismo el entorno ni las vivencias, y todas teníamos algo para contar, para poner de ejemplo. Entonces, me gustó, Tania, el formato que eligió para el libro, una presentación agradable, atractiva para los jóvenes, menos texto y más imágenes. Y las fotos, bueno, las fotos son espectaculares. Y nos pidieron una foto no solo en el lugar de trabajo, que es lo más habitual que nos piden, sino también una foto en otro entorno de disfrute. Eso fue lo que dijiste, en un hobby. Y bueno, aparece Florencia jugando al básquetbol y yo bailando tango. O sea, para hacer una imagen más realista, como dijo Bettina, bajarnos del pedestal, solo pueden hacer ciencia los inteligentes, y en general piensan que son varones los inteligentes, o muy creativos, genios, y bajarnos a una imagen más real, más alcanzable. Bueno, es una mujer como cualquiera, como mi vecina, ¿no? Me pareció fantástico. Y bueno, lo otro, la consigna que nos propusiste. Tania nos dice, bueno, vamos a terminar con una actividad que tenga que ver con el trabajo de investigación de ustedes, pero que podamos llevar adelante en el aula para atraer a las niñas y niños. Y bueno, ahí nosotros estábamos en pandemia, yo trabajaba desde casa y les cuento, yo soy química, bioquímica y trabajo mucho con compuestos fluorescentes. Y eso es un gancho para atrapar a los niños muy bueno. Cuando vienen las visitas acá a Facultad de Ciencias hacemos magia, como dicen ellos, porque de golpe ven florecer cosas que antes eran más oscuras. Pueden, no sé, tratar de entender de qué eso se usa, por ejemplo, en policía técnica para ver trazas de sangre, de hemoglobina luminiscente, o para entender cómo brilla la cola de las luciérnagas en la noche. Entonces dije, bueno, tengo que hacer algo con fluorescencia y propuse la extracción de clorofila, mirar la fluorescencia de la clorofila, extrayéndolo de la espinaca, por ejemplo. Y bueno, lo hice en casa, ahora me queda ir a las escuelas realmente y trabajar con ellos en esta actividad. Así que bueno, simplemente darte las gracias una vez más, Tania, por invitarme y dejarme participar en este proyecto, que me parece hermoso. Y felicitaciones, precioso trabajo, nada más. Bueno, muchas gracias. Agradecerles a quienes me están acompañando, a Bettina, a Ana, a las protagonistas que están acá. Para mí era muy importante que pudiesen contar ellas desde su lugar. Bettina, como protagonista que tuvo la oportunidad, que pudo ir a ver a su grupo de tacinas y de tacinos que estaban ahí haciendo experimentos y que le querían contar, pero también la parte del trabajo que pudimos hacer en conjunto con Ana y con todas las protagonistas de, bueno, pensar cómo llevarlo al aula, cómo captar el interés de los niños, cómo reflejar esto de la importancia de las preguntas, de la curiosidad, estimular todo eso a través del trabajo en ciencia en el aula. Y bueno, en el año 2020 tuvimos el desafío de hacerlo virtual, así que hay mucho registro ahí en CREA, en la plataforma que trabajamos de las escuelas. Y bueno, justamente ahora nos queda el camino de llevar efectivamente un montón de consignas al aula, y la idea es invitar también a que otras docentes lo puedan llevar y que en los hogares puedan hacer estas actividades y estos juegos que desde el título, ¿no?, invitamos a que puedan jugar con materiales súper cercanos, súper sencillos. Así que bueno, para mí fue un gran desafío y una gran alegría poder construir junto a ellas. Y brevemente, antes de darle la palabra a Nicolás, que nos va a contar un poco su lugar como estudiante de la Facultad de Ciencias en este proyecto, contarles que las 12 protagonistas del libro son justamente contemporáneas, cercanas, están vivas, se pintan las uñas, pero además de todo eso, también se equivocan y tienen miedos, y eso es inspiracional no solo para los niños, para las niñas, sino también para los adultos. Para mí, como docente, animarme, ¿no?, a correrme de mi lugar a veces de ser quien enseña y aprender y tomar preguntas y animarme, bueno, a decir,
vamos a investigar juntos cómo poder resolver esto, que lo hablamos muchas veces, ¿no? De que trabajar ciencia así es bastante desafiante, pero es muy lindo y se aprende. Y bueno, además de ser contemporáneas, que era algo que me interesaba mucho, también son de distintos lugares, nacieron en distintos lugares, hacen ciencia en distintos lugares, están trabajando en base a una diversidad de intereses y de objetos de estudio, que eso era algo que queríamos mostrar también, todo lo que se está haciendo efectivamente, y también la diversidad de edades, de historias de vida. No todas se levantaron y dijeron, ay, qué bueno, voy a ser bióloga. No, se levantaban y de repente decían, ay, me encanta ser princesa, como dicen mis alumnas, quiero ser mamá, quiero ser maestra. ¿Por qué? Porque son las referentes que vemos más cerca. Y está bien, yo soy maestra, soy muy feliz con mi elección, pero soy mamá también. Por ahí está Sol haciéndose escuchar, pero además de eso, saber que hay un abanico súper amplio. Y ese es el desafío que tiene este libro, mostrar que es un abanico amplio para las niñas y para los niños que tampoco conocían. En nuestro caso, en mi caso, como hermana de un estudiante de la facultad, cuando él me dijo, quiero estudiar ciencia, dije, ay, Nico, ¿te parece? La verdad. Y hoy en día, por suerte, aprendí de que es súper posible y que además en la Facultad de Ciencias están trabajando para sensibilizar a los estudiantes varones y mujeres a acercar la ciencia a las aulas y ojalá también las científicas vayan a las aulas como nosotras, venir acá y poder que los niños vengan a la facultad, que ustedes vayan a las escuelas, dialogar entre todos para dar oportunidades reales. Finalmente quiero nombrarlas a las 12, les estoy adelantando, pero no importa. Moira Sotelo, que está acá también, que nos vino a acompañar, que tiene un enfoque desde la arqueología, que habla sobre la importancia de nuestros pueblos originarios. Natalia Baiza, del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, que estudia el mundo pequeño, digamos, que se esconde debajo de nuestro suelo. Anita Eisenberg, que también es parte de las asesoras del libro, aracnóloga, la mujer araña uruguaya. Betina, Ana de Nicola, por supuesto, Natalia Moreira, que también está acá, socióloga, que nos interesó muchísimo su trabajo sobre esta temática, sus investigaciones y aportes. Vanessa Marel, que también nos viene a acompañar en el mundo pequeño, que tiene además trabajó en divulgación científica para acercar a las aulas unos textos maravillosos, historietas. Soledad Guione, que vive en Rocha, que también estudia ciencias biológicas, que trabaja en los lugares, trabajando en los espacios de nuestro país, nos enseña a cuidarlos, a reconocerlos, a valorar nuestro propio país y los espacios que hay. Ana Inés Zambrana, también muy sensibilizada con empoderar a otras científicas, además de su rol de trabajo como científica, ¿verdad? Esto que tienen cada una de querer acercarse y de querer contribuir al cambio me parece tan importante. Mariana Di Giacomo, que es paleontóloga, que está en Estados Unidos, pero que se formó acá y que también contribuyó mucho a la divulgación científica de la megafauna uruguaya. A Florencia Benítez, que también nos está acompañando desde su trabajo como física, sobre las estrellas, que los chiquilines, tan importante esto de que las estamos viendo y en realidad estamos viendo algo que ocurrió hace muchísimos años. Y yo decía, wow, cuando me contaba qué miedo que le tenía yo a estas ciencias y que ella lo cuenta desde un lugar tan lindo, transmitiendo su pasión. Fiorella Jaime, que también está acá y que, bueno, es ingeniera, pero además está tan cerca de nosotras las docentes porque trabaja en este maravilloso plan que es Plan Ceibal, con todas las plataformas educativas y que celebro su existencia, agradezco su apoyo y además ella vio nacer ese Plan Ceibal y contribuyó en ese primer equipo en nuestro país para crear algo tan grande. Entonces, sinceramente, las admiro a cada una, les agradezco por acompañarme y he aprendido mucho de verdad de cada una de ellas. Y bueno, finalmente
Nicolás Fernández, mi hermano, que también hoy viene a contarnos su lugar de estudiante en este libro y que forma parte del equipo de trabajo, que como también mencionó Bettina, ya nombró quienes lo integraron en la parte de fotografía, reflejando estos dos aspectos, el aspecto humano, ¿no? En su lugar de profesión, haciendo lo que les gusta, como decía Ana, que lo hizo Marcelo Casacuberta. También el diseño gráfico, la ilustración, que fue muy interesante también ese trabajo junto a Alejandro Sequeira. Soledad Machado, que ha trabajado desde la parte de difusión, y bueno, mis asesoras científicas, que también ya las mencioné, han contribuido a hacerlo realidad, y también Nicolás, mi familia, que está detrás de cada uno de mis pasos y que me alentó a trascender el aula, ¿no? Y a tener confianza como mujer y como maestra, que a veces nuestro trabajo docente a nivel público nos desanima un poquito y decimos, ay, esto no sé si lo tendré que contar, será tan importante. Y sí, es importante. Ojalá otras colegas también se animen y que esto sea una puerta para seguir construyendo juntas. Así que le dejo la palabra a Nicolás para que nos cuente desde su lugar y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Soy, como dijo, Nicolás Fernández, estudiante de Ciencias de acá de la facultad. Estudio la licenciatura en Ciencias Biológicas y también formo parte, como dijo, de quiénes son ellas. Bueno, primero me gustaría agradecerle a la Facultad de Ciencias, no solo por darnos este espacio y por avalar nuestro proyecto, sino también por todas las oportunidades que me ha dado como estudiante de acá de la facultad. También quiero agradecer a Bettina Tassino por promover esta idea de intentar popularizar la ciencia, hacerla de todas y todos. Y también quiero agradecerle a Tania, que ha sido un pilar fundamental en mi vida y me ha ayudado mucho. Y también a todos los que están escuchándonos ahora y a las protagonistas que nos acompañan. Bueno, me gustaría contarles un poco mi relación con el proyecto. En el año 2018 es que yo arranqué la licenciatura en Ciencias Biológicas y uno de los primeros cursos que damos es el de Biología General, donde tenemos diferentes unidades que la van dando diferentes profesores y profesoras. Y recuerdo que en una de esas clases que hablamos sobre evolución, sobre Darwin, Lamarck, recuerdo que la dio Bettina Tassino y fue una de las primeras clases. Bueno, luego de esa clase quedé muy motivado y con muchas ganas de seguir aprendiendo y de contar todo eso que había aprendido. Entonces cuando llegué a mi casa estaba Tania y le comenté sobre todas estas cosas nuevas para mí en ese momento. Y también recuerdo que hablamos sobre Bettina, sobre la forma en que tenía de comunicarnos lo que nos estaba enseñando, porque lo hacía de una forma que nos transmitía muy bien su pasión hacia nosotros y nos hacía querer seguir aprendiendo, nos hacía querer estar muy motivados y bueno, contar también lo que aprendíamos. Y eso creo que no es de casualidad, sino porque Bettina transmite sus ideas justamente de su propia pasión, generando sensaciones en cada uno de nosotros y así que el conocimiento de nosotros se fija de una forma muy verdadera. Y también cómo da las clases, que las da de una forma muy humilde, intentando que participemos todos y todas. Además, se acuerda de nuestros nombres, que somos como más de 80, y es tremendo eso, y nos hace sentir parte también de la facultad, porque nosotros estamos recién ingresando, y entonces ella nos dice Nicolás, Juan Manuel y todos los nombres, entonces nos ayuda a conocernos entre nosotros y a, como digo, a integrarnos. Y bueno, a raíz de eso es que empezamos a ver más cosas sobre ella junto con Tania. Empezamos a ver videos en YouTube, escucharla en la radio sobre ciencia, No Tocan Nada. Y bueno, de esa forma es que fuimos conociendo un poco más de la ciencia en Uruguay. Conocimos también, empezamos a tener pensar sobre ciencia y género, ya que estábamos viendo las problemáticas que había en Uruguay y en el mundo. Ahí conocimos también a Natalia Moreira, que además de socióloga también es protagonista del libro, y fue donde conocimos estos nuevos conceptos para nosotros en ese momento, como techos de cristal, pisos pegajosos, gráficos de tijera. Y bueno, justamente en ese momento es que nos empezamos a sensibilizar con toda esta temática y nos vino estas ganas de intentar popularizar la ciencia, hacerla de todas y todos, intentar dar roles femeninos, intentar romper estos estereotipos de género.
Y bueno, creo que esto es muy importante, ya que es muy importante para las niñas y niños y para toda la población, porque le estamos tratando de dar referentes que sean mujeres, que estén vivas, como mencionaban, que sean actuales y que vean que es posible, no solamente para formar futuros científicas y científicos, sino para que conozcan la diversidad de tareas que hay y lo que pueden llegar a hacer cuando quieran, además de que las dificultades que pasaron ellas, que nos cuentan en el libro, son cosas que puede pasarle a cualquier persona en cualquier ámbito de la vida, entonces nos ayuda también a aprender de ese lado. Y bueno, justamente creo que por esas razones me parece muy importante integrar un equipo de trabajo y un proyecto como el de Quiénes son ellas, e intentar aportar de cualquier parte que yo pueda como estudiante. Y bueno, me gustaría contarles un poco sobre eso, de mi rol estudiante en este proyecto. Cuando este proyecto era uno áulico, cuando no sabíamos que iba a ser un libro, estuvimos trabajando mucho con Tania, buscando información en internet, viendo que en Wikipedia y en diferentes páginas no había mucha información, habían solo de Bettina, Ana y Anita, creo, que habíamos encontrado. Y bueno, ahí seguimos intentando buscar información y los contactos de ella para poder generar un vínculo entre los niños y niñas y con ellas para que puedan tener para compartir. Y otro rol que tomé fue intentar de responder esas preguntas investigables que potenciaba Tania en las clases. Pedíamos material bibliográfico acá en la facultad, como las guías de arácnidos y otro tipo de material más de entretenimiento, como el viaje que cambió la ciencia, por ejemplo. Y bueno, en ese recorrido también desarrollamos muchos recursos áulicos con otra gente de la facultad. Y bueno, después otra protagonista del libro, la doctora Anita Eisenberg, nos alentó a transformar ese proyecto que en ese momento era áulico a un editorial y presentarlos a los fondos del MEC y así formar quiénes son ellas. Y durante ese trayecto, que fue muy desafiante para mí, aprendí muchísimo justamente por ser tan nuevo y tan novedoso para mí y para las cosas que hacía. Y bueno, ahí desarrollé tareas muy diversas, como por ejemplo corregir textos, escribir, sacar fotos para el libro, hacer publicaciones en Instagram. Y bueno, finalmente, un montón. Sí. Finalmente, bueno, me parece muy pertinente decir que debemos trabajar de forma constante en tratar de romper estos estereotipos de género y también pensar un poco en la forma que tenemos de actuar sobre nuestras hijas, nuestras sobrinas, y porque muchas veces nuestras propias expectativas influyen sobre ellas y también modifican su autovaloración y sus propias potencialidades. Y también desde nuestro rol de estudiante, creo que me parece muy importante para mí integrar proyectos como este y llevar a cabo proyectos similares, porque me parece que hay que integrarlo en una etapa temprana, justamente porque es muy enriquecedor para nosotros, no solamente por la importancia del proyecto en sí mismo, sino por cómo nos desarrolla a nosotros como futuros profesionales y como personas también. Es una tarea muy gratificante y la verdad me gustó mucho y muy enriquecedora. Muchas gracias. Bueno, qué orgullo para mí. Bueno, nada, agradecerles a todos. Finalmente, lo único que quiero mencionar es que me han preguntado en algunas oportunidades, cada vez menos por suerte, ¿por qué mujeres en el libro? ¿Por qué no científicos? Si tampoco se los conoce mucho acá los científicos de nuestro país. Y simplemente decir que sí, es cierto que estaría buenísimo tener más nombres de científicos. Es importante saber que el imaginario siempre se repite de un varón, como ya lo han mencionado, muchas veces así como medio loco, solo, y todo eso que queremos derribar y que es tan importante. Entonces, bueno, empezamos con las mujeres, que son como las más olvidadas. Contarles que, por ejemplo, una niña creo que resumió muy bien esto. Cuando tuvo que dibujar científicas del aula, dibujó una mujer dentro de los hombres que habían, pero era una mujer con la cabeza muy grande,
porque justamente para ser científica tenía que pensar más que las demás mujeres. Y creo que eso es un buen resumen para entender cómo los niños y las niñas captan perfecto lo que decimos a través de lo simbólico a veces, que hablamos mucho, bueno, vamos a integrar, todas podemos hacer todo, pero cómo la falta de referentes a veces hace que tengamos esas ideas. Y bueno, invito también a que nos cuestionemos por qué nos llama tanto la atención que este libro sea solamente de mujeres. ¿Por qué cuando abrimos un libro que es de personalidades y no hay ninguna mujer ni nos damos cuenta? ¿Por qué no nos llama la atención que sean todos hombres? ¿Por qué no cuentan historias y hazañas de nosotras también en los libros en general? Entonces, estas preguntas es la que dejo simplemente. Invito a que podamos seguir construyendo juntos, protagonistas, gente de las STEM, educadoras, estudiantes, trabajar juntos y que este día sea todos los días, o sea, que no sea solamente el 11 de febrero, sino que todos los días podamos dar oportunidades para las niñas y para los niños. Muchas gracias a la Facultad de Ciencias, a quienes organizaron el evento, a quienes valoran este libro como tan positivo. La verdad es que para mí es una gran alegría y me siento contenta de haber podido aportar a este objetivo tan grande. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere decir algo. Muchas gracias.